Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy nos vamos a sumergir en un mundo de pasión, intriga y paisajes deslumbrantes, un mundo que ha conquistado corazones en todo el planeta. Hoy vamos a hablar de las novelas turcas. Sí, esas historias que nos enganchan desde el primer minuto con sus tramas llenas de giros inesperados, personajes complejos y, por supuesto, romances que nos roban el aliento. Si eres como yo y te has pasado horas y horas pegado a la pantalla disfrutando de estas producciones, o si sientes curiosidad por descubrir este fenómeno cultural, este es tu vídeo. Vamos a explorar qué hace que las novelas turcas sean tan adictivas, cuáles son los temas que las hacen resonar con audiencias tan diversas y, por supuesto, vamos a recomendar algunas de las joyas que no te puedes perder. Pero antes de que empecemos, un pequeño favor. Si te gusta el contenido que comparto por aquí y si disfrutas de hablar de series, películas y todo lo relacionado con el entretenimiento, te invito a que te suscribas al canal. Es completamente gratis y me ayudas un montón a seguir creando contenido para ustedes. Además, activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Ahora sí, sin más preámbulos, preparemos palomitas y sumerjámonos en el fascinante mundo de las novelas turcas. ¿Por qué las novelas turcas tienen tanto éxito? Bueno, creo que la respuesta es multifacética. Primero, la calidad de la producción es altísima. Las novelas turcas no escatiman en gastos cuando se trata de locaciones impresionantes, vestuario impecable y una cinematografía que te transporta directamente a Estambul, Capadocia o a la costa turca. Los paisajes son simplemente espectaculares y se convierten en un personaje más de la historia. Piensen en la majestuosidad de la mezquita azul reflejándose en el Bósforo al atardecer, o en los globos aerostáticos pintando el cielo de Capadocia con colores vibrantes mientras una pareja declara su amor eterno. Estas imágenes no son meros fondos, sino elementos narrativos que intensifican las emociones y te sumergen en la atmósfera de la historia. La meticulosidad en la elección de las localizaciones, desde los palacios otomanos hasta las humildes casas de pescadores, demuestra un compromiso con la autenticidad y la inmersión del espectador. Segundo, las historias son universales pero contadas con una sensibilidad muy particular. A pesar de estar ambientadas en una cultura diferente, las novelas turcas abordan temas que resuenan con todos nosotros: el amor, la familia, la ambición, la traición, el honor, la lucha por la justicia. Son temas que nos tocan la fibra sensible, independientemente de dónde seamos o qué idioma hablemos. Además, las novelas turcas suelen explorar dilemas morales complejos, lo que hace que los personajes sean más humanos y nos permite conectar con sus decisiones y motivaciones. No se limitan a presentar el bien contra el mal, sino que exploran las zonas grises de la moralidad, mostrando cómo las circunstancias pueden obligar a las personas a tomar decisiones difíciles y a vivir con las consecuencias. Esta complejidad añade una capa de realismo a las historias que las hace aún más atractivas. Se atreven a mostrar la vulnerabilidad humana, las contradicciones internas y la lucha constante por hacer lo correcto, incluso cuando el camino es difícil. Tercero, los personajes son increíblemente carismáticos. Los actores y actrices turcos son guapísimos y talentosos, y le dan vida a personajes que te hacen reír, llorar, enfadar. En definitiva, te hacen sentir. Desde el galán atormentado hasta la heroína decidida, pasando por los villanos más maquiavélicos, las novelas turcas tienen un elenco de personajes que te atrapan y te hacen querer saber más sobre sus vidas. No son simplemente rostros bonitos, sino que son actores y actrices formados que se entregan por completo a sus personajes, investigando sus motivaciones, explorando sus vulnerabilidades y transmitiendo sus emociones de manera convincente. Logran crear personajes complejos y creíbles, con los que el público puede identificarse y empatizar. A menudo los personajes secundarios son tan interesantes como los protagonistas, aportando riqueza y profundidad a la trama. Y hablando de personajes, ¿qué hace que los romances en las novelas turcas sean tan irresistibles? Yo creo que es la combinación de varios factores. Por un lado, la tensión sexual es palpable. Los besos suelen ser muy esperados y cuando finalmente se producen, son pura magia. La mirada intensa, el roce accidental de las manos, la conversación a flor de piel, todo contribuye a crear una atmósfera de expectación que mantiene al espectador al borde del asiento. Los creadores saben jugar con la paciencia del público, dosificando los momentos de intimidad y haciendo que cada encuentro sea significativo. Esta estrategia intensifica el deseo y la anticipación, haciendo que el romance sea aún más satisfactorio cuando finalmente se concreta.
Los besos se convierten en momentos catárticos, donde la pasión reprimida finalmente se libera. Por otro lado, los obstáculos que enfrentan las parejas son monumentales. Familias enfrentadas, secretos del pasado, diferencias de clase social. Todo parece conspirar para impedir que los protagonistas sean felices. Pero es precisamente esa lucha contra la adversidad lo que hace que su amor sea aún más fuerte y apasionante. Estos obstáculos no son meras excusas para alargar la trama, sino que son reflejo de las complejidades de la sociedad turca y de los valores que la sustentan. La lucha por el amor se convierte en una lucha por la libertad individual, por la superación de las convenciones sociales y por la reivindicación de la propia felicidad. Esta dimensión social añade una capa de profundidad al romance, haciéndolo más relevante y significativo. Además, las novelas turcas suelen tener un ritmo narrativo muy particular. No se apresuran a resolver los conflictos, sino que se toman su tiempo para desarrollar las relaciones entre los personajes y para construir una atmósfera de misterio e intriga. Esto puede resultar frustrante para algunos espectadores, pero para otros es precisamente lo que las hace tan adictivas. Cada capítulo termina con un asterisco cliffhanger asterisco que te deja con ganas de más, y así te enganchas hasta el final. Este ritmo pausado permite una mayor profundización en las emociones de los personajes, permitiendo que el espectador se conecte con ellos a un nivel más profundo. La lentitud también permite apreciar los detalles de la cultura turca, desde la música y la gastronomía hasta las costumbres y las tradiciones. Ahora bien, si estás pensando en iniciarte en el mundo de las novelas turcas, te voy a recomendar algunas que considero imprescindibles. Empecemos con una de las más populares a nivel mundial, Fatma Gul. Esta novela cuenta la historia de una joven que es víctima de una agresión sexual y cómo lucha por rehacer su vida. Es una historia muy dura pero también muy inspiradora, que aborda temas importantes como la justicia, el perdón y la superación personal. Beren Saat, quien interpreta a Fatma Gul, ofrece una actuación magistral que te dejará sin aliento. Fatma Gul no es solo una novela de entretenimiento, sino que es una denuncia social que visibiliza la violencia de género y empodera a las mujeres a alzar la voz y a luchar por sus derechos. La novela generó un debate público en Turquía sobre la necesidad de proteger a las víctimas de agresión sexual y de castigar a los perpetradores. Otra novela que no te puedes perder es Amor Eterno. Esta es una historia de amor prohibido entre Kemal, un joven de clase humilde, y Nihan, una chica rica y privilegiada. Su amor se ve truncado por las ambiciones de sus familias y por un matrimonio arreglado. Es una novela llena de pasión, intriga y giros inesperados que te mantendrá pegado a la pantalla hasta el último capítulo. Además, Burak Özçivit y Neslihan Atagul, los protagonistas, tienen una química increíble que hace que su romance sea aún más creíble. Amor Eterno explora las diferencias de clase social y cómo éstas pueden afectar las relaciones personales. También aborda el tema del sacrificio en el amor y la importancia de seguir los propios sueños, incluso cuando el camino es difícil. La novela fue un éxito internacional y ganó numerosos premios, consolidando a Burak Özçivit y Neslihan Atagul como dos de las estrellas más importantes de la televisión turca. Si buscas algo más ligero y divertido, te recomiendo Erkenci. Esta comedia romántica cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que empieza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe, Kan. Es una novela llena de situaciones cómicas, personajes entrañables y un romance dulce y encantador. Demet Özdemir y Can Yaman, los protagonistas, tienen una química explosiva que hace que esta novela sea irresistible. Erkenci es una bocanada de aire fresco en el mundo de las novelas turcas. Su tono ligero y divertido la convierte en una opción ideal para aquellos que buscan una historia de amor sin complicaciones. La novela también destaca por su banda sonora pegadiza y por sus paisajes espectaculares, que muestran la belleza de la costa turca. Demet Özdemir y Can Yaman se convirtieron en íconos de la moda gracias a sus personajes en Erkenci, y su romance traspasó la pantalla, generando una gran expectación entre sus fans. Para los que disfrutan de los dramas históricos, El Sultán es una opción excelente. Esta novela narra la vida de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera. Es una novela llena de intrigas palaciegas, batallas épicas y romances apasionados que te transportará a la época dorada del Imperio Otomano. El Sultán es una producción ambiciosa que recrea con gran detalle la vida en el Palacio Otomano.
La novela generó controversia en Turquía por su representación de la historia y por algunos personajes históricos, pero también fue un gran éxito de audiencia, impulsando el interés por la historia otomana. La novela destaca por su vestuario lujoso, su banda sonora épica y sus actuaciones convincentes. Y por último, pero no menos importante, quiero recomendar Sila. Esta novela cuenta la historia de una joven que fue vendida por su familia, cuando era niña, y que regresa a su pueblo natal para casarse con un hombre al que no conoce. Es una historia de choque cultural, de tradiciones ancestrales y de la lucha de una mujer por encontrar su propia voz en un mundo dominado por los hombres. Cansu Dere, quien interpreta a Sila, ofrece una actuación conmovedora que te hará reflexionar sobre el papel de la mujer en la sociedad. Sila aborda temas como el matrimonio arreglado, el honor familiar y la desigualdad de género. La novela muestra la lucha de una mujer por romper las cadenas de la tradición y por construir su propio destino. Cansu Dere se consolidó como una de las actrices más respetadas de Turquía gracias a su interpretación en Sila, mostrando su versatilidad y su capacidad para transmitir emociones complejas. Estas son solo algunas de las muchas novelas turcas que vale la pena ver. Cada una tiene su propio encanto y te ofrece una ventana a la cultura y la sociedad turca. Así que si estás buscando una nueva serie para engancharte, te animo a que les des una oportunidad a las novelas turcas. No te arrepentirás. Las novelas turcas ofrecen una perspectiva única sobre temas universales, combinando drama, romance, comedia y elementos históricos en producciones de alta calidad. Más allá del entretenimiento, estas novelas nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas, nuestros valores y nuestras relaciones. Y ahora, para ir terminando, recapitulemos brevemente lo que hemos hablado hoy. Hemos explorado las razones del éxito de las novelas turcas, destacando la calidad de la producción, la universalidad de las historias y el carisma de los personajes. También hemos analizado los elementos que hacen que los romances en las novelas turcas sean tan adictivos, como la tensión sexual, los obstáculos que enfrentan las parejas y el ritmo narrativo pausado. Y por supuesto, hemos recomendado algunas de las novelas turcas más populares y aclamadas a nivel mundial. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya servido para descubrir o profundizar en el fascinante mundo de las novelas turcas. Me encantaría saber cuáles son sus novelas turcas favoritas. Déjenme sus comentarios abajo para que podamos compartir nuestras recomendaciones y opiniones. ¿Qué les atrae de las novelas turcas? ¿Qué personajes les han cautivado? ¿Qué temas les han hecho reflexionar? Compartan sus experiencias y opiniones. Muchas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. Si les ha gustado, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos pronto en el próximo vídeo. Adiós.